Un auto negro de lujo se detuvo en mi puerta esa tarde. Tal vez ahí, en ese momento exacto, el destino decidió mostrarle a mi hijo el valor de las palabras que acababa de escupirme en la cara. Viejo inútil, vete al asilo y déjame en paz. Mi nombre es Francisco Hernández, tengo 69 años y fui chofer de camiones toda la vida en Guadalajara, Jalisco. Nací con el volante en las manos, como decía mi querida madre. 40 años manejando esos caballos de fierro, como llamábamos a los camiones antiguamente, conociendo cada calle, cada bache y cada curva de esta ciudad que creció junto conmigo. Hoy mis cabellos están más blancos que el humo de los motores que manejé, pero mis ojos aún ven lejos, mucho más allá de lo que mucha gente joven logra ver. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Deja en los comentarios de dónde nos estás viendo y qué hora es cuando estás escuchando. Todos los días hay historias nuevas aquí en este canal. Este viejo se pone muy contento al saber que hay gente de todo México y Latinoamérica escuchando las historias de un camionero jubilado como yo. Trabajé toda la vida para darle comodidad a mi familia. Desde los 18 años, levantándome a las 4 de la mañana, enfrentando lluvia y sol que solo crecía con el paso de los años. Al principio era más tranquilo, Guadalajara era más pequeña, pero después se volvió esta ciudad grande, llena de autos y problemas. Aún así, nunca me quejé. Tenía orgullo de mi oficio de llevar a la gente al trabajo, a los estudios, de ser parte del engranaje que movía la ciudad. Y todo eso mientras criaba a mi único hijo, Eduardo. Después que mi Teresa se fue, hace 15 años, quedamos solo él y yo. Y por él hice todo, absolutamente todo. Pero ¿cómo iba a imaginar que justamente ese hijo que tanto amaba me iba a llamar inútil un día? ¿Y que ese auto negro en mi puerta lo iba a cambiar todo? Nací en Tepatitlán, pueblito pequeño, como a 2 horas de aquí de Guadalajara. Mi papá era campesino, hombre sencillo, que apenas sabía escribir su nombre, pero que me enseñó el valor del trabajo honesto. Éramos 7 hermanos, y desde chico aprendí que nada viene gratis en esta vida. A los 12 años ya ayudaba en el campo, levantándome con el canto del gallo y regresando cuando el sol ya se había puesto. Estudié solo hasta 4º año de primaria, como se decía en esa época. No se podía más, tenía que ayudar en casa. A los 16 años, vine a Guadalajara a probar suerte. La ciudad ya era grande, tenía fábricas, comercio y oportunidades. Viví de arrimado en casa de un tío por unos meses, hasta conseguir un cuartito en los fondos de una pensión. Hice de todo un poco. Fui ayudante de albañil, cargador en el mercado, hasta que un día vi un anuncio en el periódico. Se necesitan cobradores para empresa de camiones. Era Transportes Tapatíos del señor Mendoza. Fui, me presenté y conseguí el trabajo. Como cobrador era de los mejores. No faltaba un peso al final del día. Conocía a todos los pasajeros por su nombre, sabía las paradas de memoria. Fue así que 3 años después, el señor Mendoza me llamó y preguntó: «Francisco, ¿tienes licencia de chofer?» No la tenía, pero en un mes saqué la licencia especial y empecé mi carrera de verdad. Ahí fue donde encontré mi vocación. También fue en la empresa donde conocí a Teresa. Ella trabajaba en la oficina, cuidaba los horarios de los choferes, demasiado bonita para un ranchero como yo. Al menos eso pensaba yo. Pero el amor no escoge título, ni diploma, ni cuenta bancaria. Empezamos a andar en secreto porque al señor Mendoza no le gustaban mucho los romances entre empleados. 6 meses después estábamos comprometidos y al año casados. Teresa era el sol de mi vida, compañera, cariñosa, fuerte. Cuando Eduardo nació en 1989, nuestra felicidad quedó completa. Yo trabajaba en horarios locos. A veces agarraba el turno de madrugada, otras veces trabajaba los domingos, pero ella siempre entendía. «Es por nuestro futuro», decía, y yo sabía que era verdad. Los sacrificios fueron muchos. Recuerdo cuando Eduardo tenía 5 años y le dio una pulmonía fuerte. Me quedé 3 días sin dormir, haciendo horas extra para pagar el hospital particular, porque en el IMSS
La fila era demasiado larga y el niño no podía esperar. Muchas veces dejé de comprarme ropa nueva, zapatos mejores, para darle a Eduardo el material escolar que necesitaba, los libros que pedía la escuela, después la computadora, porque decía que sin eso no podía estudiar bien. Poco a poco fui construyendo nuestro patrimonio. Primero un terreno en las afueras de Guadalajara, en la colonia Lomas del Paraíso. Estaba lejos del centro, pero era nuestro. Ahorré por años, tabique por tabique. Levanté nuestra casa. No era ningún palacio, pero era digna, con 3 recámaras, sala, cocina y un patiecito donde Teresa plantaba sus hierbas y verduras. Después logré comprar un Tsuru 1995 azul que le sirvió a la familia por más de 10 años. Eduardo creció estudiando en las mejores escuelas que yo podía pagar. Siempre quise darle lo que yo no tuve: educación. Mi hijo no va a trabajar pesado, como le decía a Teresa, que asentía con la cabeza mientras le planchaba las camisas. Y el muchacho era inteligente, eso no puedo negarlo. Sacaba buenas calificaciones, pasó el examen de la Universidad de Guadalajara para administración. Fue un orgullo enorme, el primero de la familia en entrar a la universidad. Solo que fue ahí en la universidad donde las cosas empezaron a cambiar. Eduardo fue haciendo amistad con chavos de dinero. Empezó a frecuentar lugares caros, a querer ropa de marca. Al principio hasta lo entendía, muchacho joven queriendo integrarse, mostrar que también podía, pero pronto me di cuenta de que era más que eso. Empezó a avergonzarse de mí. Recuerdo un día que fui a buscarlo a la universidad con mi uniforme de transportes tapatíos después de un día completo de trabajo. Estaba con un grupo de amigos en la puerta, todos bien vestidos con carros del año. Cuando me vio fingió que no me conocía. Solo después, cuando los compañeros se fueron, vino al auto, refunfuñando. «Apá, ya te dije que no vengas por mí de uniforme. ¡Qué naco!». Fue por esa época que Teresa empezó a enfermarse. Al principio eran solo unos dolores en el estómago que disimulaba diciendo que era solo una indigestión, pero pronto fue empeorando. Descubrimos que era un problema renal serio, enfermedad poliquística. Sus riñones estaban fallando. Empezó la diálisis 3 veces por semana. Reorganicé mis horarios en la empresa para poder llevarla al hospital. Eduardo, ya egresado, decía que estaba muy ocupado buscando trabajo para ayudar. Teresa se fue 5 años después, sin quejarse nunca, siempre con una sonrisa en el rostro, incluso en los peores días. Al final, los riñones se detuvieron completamente y aún con la diálisis, no resistió una infección generalizada. Fue el peor día de mi vida. Solo no me derrumbé porque sabía que tenía que ser fuerte por Eduardo. Pensé que la muerte de su mamá iba a cambiar a Eduardo, hacerlo valorar más a la familia, lo que habíamos construido juntos. Por un tiempo pareció que sí. Se quedó más presente en casa, menos arrogante, pero no duró mucho. Pronto volvió a las viejas amistades, a las fiestas, a la vida de quien parecía tener mucho más dinero del que realmente tenía. Fue en esa época que empezaron los préstamos. Primero, cantidades pequeñas. «Apá, necesito lana para comprarme un traje nuevo para las entrevistas». Después, cantidades mayores. «Apá, salió una oportunidad de negocio, pero necesito invertir un poco». El dinero nunca regresaba y esas tales oportunidades nunca funcionaban. A los 65 años me jubilé de Transportes Tapatíos. El señor Mendoza ya había pasado la empresa a su hijo, pero hizo el empeño de ir personalmente a mi despedida. Fue una fiesta sencilla, pero emotiva. 4 décadas de servicio, sin una falta, sin un accidente grave. Los compañeros me dieron una placa de plata con las palabras «Francisco Hernández, el chofer que condujo generaciones». Lloré como niño. Pensé que la jubilación sería un descanso merecido, que finalmente tendría tiempo para cuidar la casa, tal vez viajar un poco, conocer lugares que solo vi por la ventana del camión. Pero no fue así. Eduardo, ahora con 36 años, no lograba estabilizarse en ningún trabajo, o mejor dicho, no quería. Decía que era emprendedor, que siempre estaba buscando la gran oportunidad, pero en la práctica vivía a mis costillas. Y fue ahí que las cosas empezaron a ponerse realmente difíciles.
En los últimos 2 años, las cosas solo empeoraron con Eduardo. Mi jubilación, que ya no era gran cosa, apenas alcanzaba para los gastos de la casa. Eduardo había salido del último empleo, un puesto de supervisor en una tienda departamental que conseguí por medio de un antiguo compañero de transportes tapatíos, porque según él era trabajo para gente sin ambición. Ahora vivía en un departamento pequeño en el centro, renta cara, que adivinen, yo pagaba todos los meses. Apá, es solo por mientras. Tengo unas negociaciones encaminadas que van a dar buen retorno, decía siempre con ese aire de quien sabe de las cosas. Yo quería creer, lo juro que quería, pero ya había escuchado eso tantas veces que las palabras habían perdido el significado. Ese día, un sábado de junio, estaba sentado en el portal de mi casa cuando Eduardo apareció sin avisar. Me pareció extraño, porque normalmente solo aparecía a fin de mes cuando se le acababa el dinero. Entró ya nervioso, azotando la puerta con fuerza. «Buenas tardes, hijo. ¡Qué sorpresa tan buena! ¿Quieres un café?» «Acabo de hacer». «No quiero café, apá. Necesito dinero urgente». Andaba de un lado al otro, pasándose la mano por el cabello, siempre bien cortado, y con ese gel caro que le gustaba usar. «¿Dinero? Pero ya te di el de la renta la semana pasada». «No es para la renta. Tengo una deuda con unos tipos. $3,000. Casi me caigo de la silla. ¿3,000? ¿Pero qué deuda es esa, muchacho? Hice unas inversiones que no salieron bien. Le pedí prestado a un prestamista. Pensé que iba a recuperar rápido, pero... Se sentó en el sillón, pero no paraba de mover la pierna, inquieto, como siempre se ponía cuando estaba mintiendo. «Eduardo, no tengo ese dinero. Sabes que no lo tengo. Mi jubilación apenas alcanza para los gastos, y con todo lo que ya te ayudo. Y ese dinero que guardas, ese del fondo que recibiste cuando te jubilaste. Sé que tienes una reserva, apá». Era verdad. Había guardado el dinero del fondo de pensiones, más una indemnización que me dio la empresa por los años de servicio. No era mucho, pero era mi seguridad. Para una emergencia médica, para un imprevisto. «Hijo, eso es para emergencias. Es la única garantía que tengo. Si necesito un hospital, una medicina cara. ¿Y yo no soy una emergencia? Esos tipos no andan jugando, apá. Si no pago, me van a quebrar las piernas». Se levantó y empezó a caminar otra vez, agitado. «Calma, Eduardo. Vamos a hablar con ellos, explicar la situación. Tal vez puedan dar un plazo». Fue ahí que explotó. Se volteó hacia mí con los ojos llenos de rabia, una expresión que nunca había visto en el rostro de mi hijo. «Tú no entiendes nada, ¿verdad? ¿Crees que es solo llegar y platicar? Esos tipos no son tus amiguitos del camión, son peligrosos». «Eduardo, solo estoy tratando de... ¿Tratando de qué? ¿Dejarme tirado? Eso es lo que siempre haces. Cuando necesito de verdad, nunca puedes ayudar». Eso me dolió profundo. 40 años levantándome de madrugada, soportando pasajeros maleducados, enfrentando el tráfico, todo para darle lo mejor a él. Y ahora decía que nunca lo ayudaba. Respiré hondo tratando de mantener la calma. «Hijo, sabes que eso no es verdad. Siempre te he ayudado en todo. Pagué tu escuela, la universidad, y te ayudo hasta hoy con la renta, con los gastos». «Gran cosa. Cualquier papá haría eso. Era tu obligación». Gritaba ahora golpeando la mesa de la sala. «Y mira lo que lograste, ¿no? Una casita vieja en una colonia pobre, un tsuru cayéndose a pedazos. Gran herencia que me vas a dejar». Esas palabras fueron como puñaladas. Sentí mi pecho apretarse, mi respiración hacerse difícil. Me levanté despacio de la silla, las piernas un poco temblorosas. «Eduardo, creo que es mejor que te vayas ahora. Cuando estés más calmado, platicamos. No me voy a ningún lado sin ese dinero. ¿Me lo vas a dar o no?» «No puedo, hijo, sabes que no puedo». Fue entonces que lo dijo, las palabras que nunca imaginé escuchar de mi propio hijo, por quien había dado la vida. «Viejo inútil, vete al asilo y déjame en paz». Me quedé parado mirándolo, como si hubiera recibido una bofetada. Mi hijo, mi único hijo, llamándome inútil, sugiriendo que debería irme a un asilo.
como si fuera un estorbo, un problema que resolver. No respondí. Simplemente me di la vuelta y fui a la recámara. Abrí el ropero y saqué una maleta pequeña de esas antiguas de piel que había usado en los pocos viajes que hice en la vida. Empecé a meter algunas ropas, mis documentos, las pocas medicinas que tomaba para la presión. Mientras hacía esto, escuchaba a Eduardo en la sala, todavía refunfuñando, ahora hablando por teléfono con alguien, probablemente tratando de conseguir el dinero de otra fuente. Cuando regresé a la sala con la maleta en la mano, me miró sorprendido. «¿Qué es eso? ¿A dónde vas?» «No sé todavía, pero ya no puedo quedarme aquí». «Ah, entonces así es. Te pido ayuda y te vas a escapar». Típico. En ese momento, escuché un auto deteniéndose enfrente de la casa. El ruido de un motor potente, diferente de los autos populares de la colonia. Miré por la ventana y vi un Mercedes-Benz negro, reluciente, estacionándose. Eduardo también escuchó y fue hacia la ventana. «¿Quién es? ¿Estás esperando a alguien?» Yo no esperaba a nadie. No tenía idea de quién podría ser. Vi cuando el chófer, un hombre joven de traje oscuro, bajó del auto y abrió la puerta trasera. Y entonces, para mi sorpresa, salió del vehículo el señor Mendoza, mi antiguo patrón, hoy con sus 77 años. No lo veía desde hacía casi un año, desde mi fiesta de jubilación. Caminaba con la ayuda de un bastón elegante, pero aún mantenía la postura erecta, la mirada firme que siempre admiré. Se dirigió hasta la puerta de mi casa y tocó el timbre. «¿Quién es ese viejo?», preguntó Eduardo con desprecio en la voz. «Es el señor Mendoza, mi expatrón». «¿Ese ricachón de los camiones? ¿Qué quiere aquí?» Abrí la puerta todavía cargando mi maleta. El señor Mendoza me miró de arriba a abajo, notando el equipaje en mi mano. Después miró a Eduardo, que estaba algunos pasos atrás de mí, con cara de pocos amigos. «Francisco, mi viejo amigo, qué bueno verte». Me extendió la mano que apreté con fuerza. «¿Estoy interrumpiendo algo? Veo que sales de viaje». «No, no está interrumpiendo, señor Mendoza. Es que yo...» «Apá, ¿quién es ese?». Eduardo interrumpió acercándose. «Ah, tú debes ser Eduardo. Tu papá hablaba mucho de ti. Soy Ricardo Mendoza, expatrón de tu padre, y si me permites decir, amigo de muchos años». Eduardo solo asintió con la cabeza sin extender la mano. El señor Mendoza pareció no importarle y volvió a mirarme. «Francisco, en realidad vine a hacerte una propuesta. ¿Podemos platicar un poco?» Antes de que pudiera responder, Eduardo se adelantó. «¿Qué propuesta? ¿Algo para ganar dinero? Porque él bien que está necesitando, ¿verdad, apá?» Soltó una risa forzada. «El viejo aquí ya no sirve para mucho». Vi al señor Mendoza levantar las cejas, sorprendido por la grosería. Pero era un hombre educado, no iba a crear una escena. «Bueno, en realidad sí, es una propuesta de trabajo para tu padre, pero tal vez sea mejor que platicáramos en otro lugar, Francisco». Miró mi maleta nuevamente. «¿Tienes planes para hoy?» Sentí un alivio inexplicable. Era como si alguien me hubiera aventado un salvavidas cuando ya me estaba ahogando. «En realidad no, señor Mendoza. Solo estaba saliendo a tomar un poco de aire». «Perfecto. ¿Por qué no vienes conmigo entonces? Podemos platicar en el camino». Eduardo, que hasta entonces observaba la escena con indiferencia, de repente pareció darse cuenta de que realmente me podía ir. «Apá, no te vas a ir así, ¿verdad? Todavía no terminamos de platicar». Miré a mi hijo, después al señor Mendoza, y finalmente a la maleta en mi mano. Toda mi vida había sido dedicada a ese muchacho que ahora me trataba como un trapo viejo. Tal vez era hora de pensar un poco en mí mismo. «Sí me voy, Eduardo. Creo que nuestra plática ya terminó. Pero ¿y el dinero? ¿Y mi problema?» El señor Mendoza, dándose cuenta del clima tenso, intervino con delicadeza. «Francisco, te espero en el auto. Tómate tu tiempo». Y salió caminando lentamente hasta el Mercedes. Miré a Eduardo una última vez. «Hijo, espero que logres resolver tus problemas, pero ya no puedo ayudarte de esta forma. No es sano ni para ti, ni para mí». «¿A dónde vas, limosnero? ¿Al asilo?»
dijo con una sonrisa de burla que me partió el corazón. No respondí. Solo tomé la llave de la casa, me la metí en el bolsillo y salí por la puerta, cerrándola detrás de mí. Caminé hasta el auto, donde el señor Mendoza me esperaba, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. El chofer tomó mi maleta y la puso en la cajuela mientras yo entraba al asiento trasero al lado de mi antiguo patrón. Cuando el auto empezó a andar, miré por la ventana y vi a Eduardo en la puerta observándome partir. No saludé, no volteé atrás. Por primera vez en muchos años, estaba siguiendo adelante. En el auto lujoso del señor Mendoza sentí un contraste enorme con la vida sencilla que siempre llevé. Los asientos de piel suave, el olor a auto nuevo, el silencio del motor potente, todo tan diferente de mi viejo Tsuru o de los camiones que manejé toda la vida. ¿A dónde vamos, señor Mendoza?, pregunté todavía un poco aturdido con todo lo que había pasado. A mi casa, Francisco. Necesitamos platicar con calma y ahí tendremos privacidad. Me miró con esos ojos azules que, a pesar de la edad, aún mantenían el brillo perspicaz de siempre. Pero antes, cuéntame qué pasó allá. Llegué en un mal momento, por lo visto. No quería hablar mal de mi hijo aún después de todo. Era sangre de mi sangre al final. Pero el señor Mendoza siempre fue un hombre observador que veía más allá de las palabras. Problemas familiares, señor Mendoza, cosas que pasan. Francisco, nos conocemos desde hace más de 40 años. Ya es hora de que me digas solo Ricardo. ¿No te parece? Sonrió. Y sé reconocer cuando un padre está sufriendo por un hijo. He visto muchos casos así en la vida. Suspiré profundamente, mirando por la ventana las calles de Guadalajara pasando. La ciudad había cambiado tanto en las últimas décadas, crecido en todas las direcciones, como mi hijo también había crecido, pero no de la manera que yo esperaba. Eduardo, él tiene problemas financieros, vino a pedirme dinero, una cantidad que no tengo. Cuando me negué se puso agresivo, dijo cosas que... Mi voz falló. Cosas que un hijo no debería decirle a un padre. Ricardo Mendoza asintió sin parecer sorprendido. ¿Sabes, Francisco? Siempre admiré la forma como hablabas de tu hijo. En los años que trabajamos juntos, nunca dejaste de mencionar sus logros, los planes que tenías para su futuro. Confieso que tenía curiosidad de conocer a ese muchacho que parecía tan prometedor. ¿Y qué opina, señor? Lo conoció ahora, vio cómo es. Vi a un joven amargado que parece haber perdido el rumbo y, desafortunadamente, conozco bien ese tipo. Mi propio hijo pasó por una etapa así, pensando que el mundo le debía algo, que todo debería venir fácil. Hizo una pausa, observando la ciudad por la ventana. Pero no siempre las cosas salen como planeamos para nuestros hijos, ¿verdad? El auto entró a un fraccionamiento elegante en Puerta de Hierro, zona residencial de la ciudad. La casa de Ricardo Mendoza era una mansión en estilo colonial, con un jardín bien cuidado y una entrada imponente. Cuando el auto se detuvo, el chofer vino a abrir la puerta para nosotros y una empleada ya nos esperaba en la entrada. Rosa, prepara un cuarto para mi amigo Francisco. Se quedará con nosotros unos días. No se moleste, señor Ricardo. Puedo irme a un hotel o a casa de mi hermana en Tonalá. No es molestia ninguna. En realidad me va a hacer compañía. Desde que mi esposa falleció, esta casa quedó muy grande solo para mí. Además, tenemos mucho de qué platicar sobre mi propuesta. La empleada nos condujo hasta una sala amplia, con muebles antiguos pero bien conservados. En las paredes vi fotografías de la historia de Transportes Tapatíos, el primer camión de la flotilla, la inauguración de la central de autobuses, hasta una foto de mi fiesta de jubilación. ¿Aceptas un café, un té o prefieres algo más fuerte?, ofreció Ricardo, señalando un bar elegante en una esquina de la sala. Un café estaría perfecto. Mientras la empleada fue a preparar nuestro café, Ricardo se acomodó en un sillón y me invitó a sentarme en otro, frente a él. Francisco, voy directo al grano. Tengo un nuevo proyecto y necesito a alguien con tu experiencia para que me ayude. ¿Nuevo proyecto? Pensé que usted ya estaba completamente jubilado. Y estoy oficialmente.
Pasé transportes tapatíos a mi hijo hace 5 años, pero ya sabes cómo es. Un viejo empresario como yo no puede quedarse quieto. Sonrió. Lo que te voy a contar ahora es algo que pocos saben. Estoy invirtiendo en una nueva empresa de transporte, pero no cualquier transporte. Estoy creando la primera flotilla de camiones totalmente eléctricos de Guadalajara. Mis ojos se agrandaron. Los camiones eléctricos eran algo que solo había visto en reportajes. Una tecnología nueva que apenas empezaba en México. Es un proyecto ambicioso. Compré un terreno donde estaba la antigua fábrica textil cerca del centro y estamos construyendo una central moderna con estaciones de carga y todo. Los primeros 5 camiones ya fueron encargados de China. Llegan en un mes. Suena increíble, Ricardo, pero dudé sin entender dónde encajaba yo en todo eso. ¿Qué tiene que ver conmigo? Ricardo Mendoza se inclinó un poco hacia adelante, los ojos brillando con entusiasmo. Quiero que administres la central, Francisco. Que seas el gerente general del proyecto. Me quedé sin palabras. Yo, un simple chofer jubilado, administrando un proyecto de ese tamaño. Parecía una locura. Pero yo nunca he administrado nada más que mi propio presupuesto familiar. No tengo experiencia en gestión. Tienes más experiencia de la que imaginas, me interrumpió. 40 años en la carretera te enseñaron todo sobre transporte público, lo que funciona, lo que no funciona, lo que necesitan los pasajeros, cómo tratar con los empleados. Además, conoces Guadalajara como la palma de tu mano. Sabes qué rutas son más necesarias, qué horarios son más críticos. La empleada regresó con una charola, sirviéndonos café a los dos. Tomé un sorbo tratando de organizar mis pensamientos. Aún así, Ricardo, es mucha responsabilidad, y a mi edad... A tu edad tienes sabiduría, Francisco, algo que no se aprende en ninguna universidad de administración. Tomó un sorbo de su café. Y no te preocupes, no estarás solo. Tengo un equipo de jóvenes ingenieros y administradores que se encargarán de la parte técnica. Lo que necesito es alguien que entienda la esencia del negocio, que tenga la visión humana del transporte, alguien en quien confíe plenamente. Esas palabras me tocaron. Después de años siendo tratado como un viejo inútil por mi propio hijo, escuchar que alguien confiaba en mí, valoraba mi experiencia, era como un bálsamo. Y en cuanto al sueldo, continuó mencionando una cantidad que me hizo atragantar con el café. Era más del doble de mi jubilación. Además, estoy ofreciendo un departamento funcional cerca de la central, parte del paquete. Ricardo, eso es muy generoso, pero no sé si merezco tanto. No es cuestión de merecer, Francisco, es cuestión de valor. Tu conocimiento tiene valor para mí y para este proyecto. Hizo una pausa, mirándome fijamente. Además, me conoces. No soy hombre de hacer caridad. Si te estoy ofreciendo esto, es porque sé que me va a traer retorno. Consideré la propuesta. Era una oportunidad increíble, especialmente después de lo que había pasado con Eduardo. Una oportunidad de empezar de nuevo, de sentirme útil otra vez, de tener un propósito más allá de simplemente existir y ayudar a un hijo malagradecido. ¿Puedo pensarlo un poco? Es una decisión importante. Claro, tómate el tiempo que necesites. Pero necesitaré una respuesta en máximo una semana. El proyecto está avanzando rápidamente. Esa noche me quedé hospedado en la mansión de Ricardo Mendoza. El cuarto era más grande que toda la sala de mi casa, la cama más cómoda que cualquiera en la que hubiera dormido. Aún así, el sueño no llegó fácil. Pensaba en Eduardo, en las cosas terribles que había dicho, en el dolor que sentía, pero también pensaba en la propuesta de Ricardo, en la oportunidad que se abría frente a mí cuando menos lo esperaba. En la mañana siguiente, después de un desayuno abundante servido por la empleada, Ricardo me mostró más detalles del proyecto, planos de la central, especificaciones de los camiones eléctricos, estudios de viabilidad económica. Todo parecía bien planeado, innovador. Y entonces, Francisco, ya pensaste en mi propuesta. Miré a ese hombre que, aun con toda su riqueza y poder, siempre me trató con respeto.
desde los tiempos en que yo era apenas un chofer más en su empresa. Pensé en el contraste con la forma como mi propio hijo me trataba. Acepto, Ricardo. Voy a dar lo mejor de mí en este proyecto. Sonrió satisfecho y me extendió la mano que apreté con firmeza. Perfecto. Vamos a firmar los papeles hoy mismo, y entre más pronto puedas empezar, mejor. Puedo empezar inmediatamente. Solo necesito ir por algunas cosas a mi casa. No te preocupes por eso. Mandaré a mi chofer contigo para ayudar con la mudanza. Esa misma tarde, regresé a mi casa acompañado del chofer de Ricardo. No sabía si encontraría a Eduardo ahí, y parte de mí esperaba que no. Quería evitar otro enfrentamiento, otro intercambio de palabras amargas. La casa estaba vacía cuando llegamos. Rápidamente reuní lo que necesitaba. Más ropa, algunos objetos personales, fotografías viejas de Teresa, documentos importantes. No llevaría muebles o electrodomésticos. El departamento ofrecido por Ricardo ya estaba amueblado. Mientras organizaba mis cosas, encontré un sobre en el fondo del cajón de la cómoda. Eran las cartas de agradecimiento que pasajeros me habían escrito a lo largo de los años. Al señor Francisco, el mejor chofer de Guadalajara. Gracias por siempre esperar a mi hija en la parada. Chofer Francisco, su sonrisa alegra nuestras mañanas. Pequeños gestos de reconocimiento que guardé con cariño. Decidí llevar esas cartas también. Me recordaban que mi trabajo había hecho diferencia, que tenía valor. Cuando ya nos íbamos, dejé una nota para Eduardo en la mesa de la cocina. Hijo, encontré una nueva oportunidad de trabajo y estaré viviendo en otro lugar por ahora. La casa sigue siendo tuya también. Si me necesitas, dejo la dirección de la nueva central de transportes ecológicos donde estaré trabajando. Con amor, tu papá. No mencioné el nombre de Ricardo Mendoza ni detalles del proyecto. Sabía que Eduardo, en su orgullo, podría malinterpretarlo o hasta tratar de interferir de alguna manera. 2 semanas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Me sumergí de lleno en el nuevo trabajo, aprendiendo rápidamente sobre gestión, logística, tecnología de vehículos eléctricos. Ricardo tenía razón. Mi experiencia en las calles de Guadalajara era valiosa. Ayudé a replantear rutas, a establecer puntos de parada estratégicos, a entrenar a los nuevos choferes sobre cómo tratar con los pasajeros. La central estaba casi lista. Un edificio moderno con techo verde, paneles solares y estaciones de carga. Los 5 primeros camiones eléctricos ya habían llegado, imponentes con su pintura blanca y azul y el logo de Transportes Ecológicos Guadalajara en los costados. Eran silenciosos, cómodos, con aire acondicionado, Wi-Fi y accesibilidad total para personas con discapacidad. Un salto tecnológico en relación a los camiones viejos y ruidosos que manejé por décadas. Fue en ese periodo que el periódico local publicó un artículo sobre el proyecto. Antiguo chofer asume dirección de nuevo proyecto millonario de transporte ecológico. El reportaje traía una foto mía al lado de Ricardo Mendoza, frente a los nuevos camiones eléctricos. El texto destacaba mi trayectoria de 4 décadas como chofer y cómo ahora estaba liderando la iniciativa de transporte sustentable más innovadora de la ciudad. Era extraño verme en el periódico, ser tratado como una especie de ejemplo de superación y renovación profesional en la tercera edad. No busqué a Eduardo después de mi salida, y él tampoco me buscó, pero sabía por un vecino con quien mantenía contacto que mi hijo había perdido el departamento donde vivía por falta de pago de la renta. Aparentemente ahora dormía en el auto viejo que tenía, estacionado en diferentes lugares de la ciudad para evitar problemas. Eso me entristecía, claro. Por más dolido que estuviera, Eduardo seguía siendo mi hijo, pero también sabía que él necesitaba aprender por su cuenta, enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Yo no podría salvarlo para siempre. Una mañana, mientras supervisaba los últimos preparativos para la inauguración de la central, que sería la semana siguiente, la recepcionista me avisó que alguien quería verme. Estaba ocupado, pero pedí que la persona esperara en mi oficina. Cuando entré algunos minutos después, casi no podía creer lo que veía. Sentado en la silla frente a mi escritorio, estaba Eduardo. Estaba diferente.
Barba sin arreglar, ojeras profundas, ropa que parecía no lavarse desde hacía días, pero lo que más me impresionó fue su mirada. Ya no había esa arrogancia, ese aire de superioridad. Sus ojos estaban bajos, casi avergonzados. «Apá», dijo, levantándose cuando me vio. «Disculpa llegar así sin avisar». «Está bien, hijo. Siéntate». Hablé tratando de mantener la voz firme, escondiendo la emoción que sentía al verlo. «¿Cómo me encontraste?» «Tu nota y después vi el artículo en el periódico». Hizo una pausa, mirando alrededor de la oficina sencilla pero bien organizada donde ahora trabajaba. «¿Entonces es verdad? ¿Estás administrando todo esto?» «Sí, el señor Mendoza, Ricardo me invitó para ser el gerente general de la nueva central de camiones eléctricos. Ese viejo que fue a la casa ese día», murmuró más para sí mismo que para mí, «y por lo visto está funcionando». «Sí está. La inauguración será la semana que viene. Ya tenemos 5 camiones operando en fase de pruebas y 10 más llegando el próximo mes». Hubo un silencio incómodo. Eduardo movía las manos inquieto, como hacía cuando niño, y tenía algo difícil que decir. «Apá, yo vine a pedirte un trabajo». Eso me tomó por sorpresa. De todas las cosas que imaginé que podría querer, un trabajo era la última de ellas. ¿Un trabajo? Pensé que el trabajo formal era cosa de gente sin ambición. Bajó los ojos avergonzado. «Sé que dije muchas tonterías, pero las cosas no han estado fáciles. Perdí el departamento. Estoy durmiendo en el auto. Esa deuda de la que te hablé era verdad. Logré negociar, pero todavía debo. Y me di cuenta de que no puedo seguir así. Necesito algo estable, algo...». Hizo una pausa buscando la palabra correcta. «Honesto». Miré a mi hijo, tratando de ver más allá de la apariencia descuidada y las palabras que podrían ser solo otra manipulación. Pero había algo diferente en él ahora, una humildad, tal vez hasta un arrepentimiento genuino. «¿Qué tipo de trabajo estás pensando?» «No tengo muchas vacantes disponibles en este momento. La mayoría ya fueron ocupadas». «Cualquier cosa, apá. Puedo empezar desde abajo, limpieza, mantenimiento, hasta como cobrador, si es que todavía existe eso en los camiones modernos». «Ya no existe. Los camiones eléctricos tienen sistema de boleto electrónico. El pasajero pasa su propia tarjeta». «Entiendo». Parecía desilusionado. «Bueno, como dije, acepto cualquier cosa. Solo necesito una oportunidad». Pensé en la ironía de la situación. Hace apenas algunas semanas, este mismo joven me llamaba viejo inútil. Ahora estaba ahí pidiendo una oportunidad, una migaja del proyecto que yo ayudaba a construir. «Eduardo, mírame». Levantó los ojos encontrando los míos. «Aquí solo entra quien tiene respeto y carácter». Usé las mismas palabras que había planeado tantas veces en mi mente por si llegaba este momento. No estoy hablando solo de respeto hacia mí, sino hacia los compañeros, hacia los pasajeros, hacia el trabajo en sí. «Entiendo, apá». «No, todavía no entiendes, pero puedes aprender». Respiré hondo. «Te voy a dar una oportunidad, una sola oportunidad. Tenemos una vacante para asistente administrativo en el área de logística. Es trabajo de oficina, organización de documentos, control de horarios. El sueldo es básico, pero alcanza para rentar un cuarto sencillo y mantenerte». Sus ojos se iluminaron. «Gracias, apá. No te vas a arrepentir, te lo prometo. No estoy haciendo esto como tu papá, Eduardo. Lo estoy haciendo como gerente de esta central. Serás tratado como cualquier otro empleado. Si no cumples con tus obligaciones, serás despedido como cualquiera sería». Asintió serio. «Entendí, y acepto esas condiciones. Empiezas el lunes a las 7 de la mañana. Preséntate en Recursos Humanos con tus documentos. Y Eduardo». Hice una pausa mirándolo a los ojos. «Arréglate, córtate esa barba, lava esa ropa. Aquí tenemos un estándar que mantener». «Sí, señor». Se levantó extendiendo la mano. «Gracias por la oportunidad». Apreté su mano formalmente, como haría con cualquier nuevo empleado. Después se fue y me quedé ahí mirando por la ventana de mi oficina,
que daba al patio donde los camiones eléctricos estaban estacionados, cargando sus baterías para el próximo viaje. No sabía si Eduardo realmente había cambiado, si esa transformación era sincera o apenas otra estrategia para conseguir lo que quería. Solo el tiempo lo diría. Pero yo había hecho mi parte. Ofrecí una oportunidad, una chance de empezar de nuevo. El resto dependería de él. Volví al trabajo, verificando los últimos detalles para la inauguración. Tenía una responsabilidad ahora, un propósito que iba más allá de ser apenas papá de Eduardo. Era el gerente de un proyecto innovador, alguien que todavía podía contribuir, que todavía tenía valor. Ese auto negro que se detuvo en mi puerta esa tarde cambió el rumbo de mi vida cuando menos lo esperaba, y mostró que aún a los 69 años todavía era posible escribir un nuevo capítulo. 6 meses pasaron desde que Eduardo empezó a trabajar en la central de transportes ecológicos. Confieso que al principio dudé que fuera a durar más que algunas semanas. Había visto a mi hijo empezar y abandonar tantos trabajos y proyectos a lo largo de la vida que ya esperaba el momento en que simplemente no aparecería más. Pero, para mi sorpresa, persistió. Los primeros días fueron difíciles, como era de esperarse. Eduardo nunca había hecho trabajo administrativo regular, con horarios fijos y responsabilidades definidas. Vi cuando llegó el segundo día con ojeras profundas, claramente no acostumbrado a levantarse a las 6 de la mañana. También noté cuando tuvo dificultad para entender el sistema de organización de los documentos o cuando se molestó al recibir órdenes de personas más jóvenes que él. No es fácil empezar desde cero a los 36 años, me dijo una vez cuando nos encontramos por casualidad en la cafetería de la central. No estábamos almorzando juntos a propósito. Yo me empeñaba en mantener nuestra relación profesional durante las horas de trabajo, pero terminamos compartiendo la misma mesa ese día. Nunca es fácil empezar de nuevo, hijo, a cualquier edad, respondí recordando mi propio viaje reciente. Lo que más me impresionó, sin embargo, fue ver cómo Eduardo fue cambiando gradualmente. En el primer mes, rentó un cuarto sencillo cerca de la central y vendió el auto viejo para pagar parte de las deudas. Empezó a ir caminando al trabajo, ahorrando hasta el dinero del camión. Se cortó el cabello de manera más discreta, abandonó la ropa de marca, aunque fuera pirata, como siempre sospeché. En el tercer mes, fue promovido de asistente a analista de logística. El gerente del área, Marcelo, vino personalmente a comunicarme la decisión. Su hijo tiene talento, señor Francisco. Reorganizó todo nuestro sistema de horarios, creó una hoja de cálculo que redujo los errores en casi 80%. Me da gusto saber, Marcelo, pero aquí adentro él no es mi hijo, es solo un empleado más. Con todo respeto, señor Francisco, pero es un empleado que lo tiene a usted como ejemplo. Me lo dijo ayer. Esas palabras me tocaron más de lo que dejé ver. Eduardo, teniéndome como ejemplo, el mismo muchacho que hacía meses atrás me llamaba viejo inútil, era difícil de creer, pero al mismo tiempo era lo que siempre había deseado en el fondo de mi corazón, que mi hijo encontrara su camino con dignidad y honestidad. Hoy, mirando hacia atrás, puedo ver con más claridad cuánto cambiamos los dos. Yo, que siempre fui apenas un chofer siguiendo rutas fijas, descubrí que podía liderar, tomar decisiones importantes, influir en el futuro del transporte en mi ciudad. Eduardo, que pensaba que merecía todo sin esfuerzo, aprendió el valor del trabajo duro, de la perseverancia, de la humildad. Nuestra relación personal también se fue reconstruyendo poco a poco. En el cuarto mes, Eduardo me invitó a un café dominical en la panadería cerca de la central. Fue un encuentro extraño, lleno de silencios incómodos y temas superficiales, pero fue un comienzo. «Apá», dijo cuando ya nos estábamos despidiendo, «nunca te pedí perdón de verdad por todo, por las cosas que dije, por el dinero, por...» Dudó buscando palabras. «Por no haber valorado todo lo que hiciste por mí». Miré a mi hijo y por primera vez en mucho tiempo no vi al muchacho arrogante que me lastimó. Vi apenas al niño que una vez tomaba mi mano para cruzar la calle, que corría a recibirme cuando regresaba del trabajo. «Está bien, hijo. Todos cometemos errores».
No, apá, no está bien. Lo que hice no tiene disculpa. Respiró hondo, los ojos llorosos. Pero estoy tratando de ser una persona mejor, alguien de quien puedas sentirte orgulloso. Ya me siento orgulloso, Eduardo. Me siento orgulloso de verte esforzándote, intentando, persistiendo, aun cuando es difícil. A partir de ese día, nuestros encuentros dominicales se volvieron una tradición. A veces en la panadería, a veces en mi departamento, donde Eduardo empezó a ayudarme con pequeñas reparaciones y mejoras. Fue él quien instaló un pasamanos en el baño cuando empecé a sentir un poco de mareo al bañarme. Fue él quien cambió todas las bombillas por modelos LED más económicos y duraderos. Ahorrando en la cuenta de luz, apá, necesitamos pensar en el futuro. Ese necesitamos significaba mucho más de lo que él podría imaginar. En cuanto a transportes ecológicos, el proyecto fue un éxito más allá de las expectativas. La inauguración de la central tuvo cobertura de la prensa nacional con reportajes sobre la primera flotilla totalmente eléctrica del interior del país. Los camiones silenciosos, con Wi-Fi gratuito y aire acondicionado, rápidamente conquistaron a la población. Las redes sociales de la empresa estaban llenas de elogios, y hasta el gobierno municipal, que inicialmente resistió el proyecto por presión de las empresas tradicionales, ahora nos señalaba como ejemplo de innovación y sustentabilidad. Ricardo Mendoza, visionario como siempre, ya hablaba de expandirse a ciudades vecinas, creando un corredor ecológico interconectando Guadalajara con Zapopan, Tlaquepaque y hasta Tonalá. Y en todas las reuniones de planeación se empeñaba en mi presencia y en mis opiniones. Francisco tiene el conocimiento de las calles que ningún estudio o consultoría puede ofrecer, les decía a los inversionistas. En mi cumpleaños número 70, recibí una sorpresa que jamás olvidaré. Era un domingo y Eduardo me había invitado a almorzar en un restaurante sencillo pero agradable en el centro de la ciudad. Cuando llegué, encontré no solo a mi hijo, sino a cerca de 20 empleados de la central, incluyendo choferes, personal de limpieza, de administración, todos reunidos para homenajearme. Ricardo Mendoza también estaba ahí, elegante como siempre en su traje impecable, apoyado en el bastón de madera tallada que raramente salía de su lado. 70 años, mi amigo, y mira cuánto sigues realizando. Me abrazó calurosamente. Durante el almuerzo, recibí un álbum con fotos antiguas, algunas de cuando empecé en Transportes Tapatíos, otras más recientes, de la inauguración de la central ecológica. Había hasta una foto mía con Teresa y Eduardo pequeño, que ni sé dónde la encontraron. Pero el momento más emotivo fue cuando todos ya habían comido y Eduardo se levantó, pidiendo la atención de todos con un tintineo de cubierto en el vaso. Quería hacer un brindis por mi papá, empezó visiblemente nervioso. Un hombre que me enseñó, aun cuando yo no quería aprender, el valor de la dignidad, de la honestidad y del trabajo duro. Miré a mi hijo ahora con cabello bien cortado, camisa formal sencilla, pero limpia y bien planchada, postura erecta, mirada confiada. ¿Cuánto había cambiado? Apá, nunca te diste por vencido conmigo, aun cuando yo me había dado por vencido conmigo mismo. Me diste una segunda oportunidad cuando no la merecía, y hoy solo tengo que agradecer. Levantó el vaso. Por el mejor papá y el mejor hombre que conozco, feliz cumpleaños. Todos aplaudieron y brindaron mientras yo trataba de disimular la emoción que me embargaba la voz. Ricardo Mendoza, sentado a mi lado, apretó mi hombro con cariño. ¿Viste, Francisco? A veces la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos. Es verdad, Ricardo, ese auto negro en mi puerta lo cambió todo. No fue el auto, mi amigo. Fue tu valor de subir a él y seguir un nuevo camino. Hoy, casi un año después de ese día en que Eduardo me llamó viejo inútil, miro hacia atrás y apenas reconozco nuestra vida anterior. Continúo al mando de la central, aunque ya estoy entrenando a un sustituto para cuando decida jubilarme de una vez, lo que no pretendo hacer tan pronto. Eduardo fue promovido nuevamente. Ahora coordina toda el área de logística y hasta empezó un curso técnico nocturno en gestión de transportes en el CONALEP.
Volvimos a vivir juntos hace 2 meses, pero de manera diferente. Rentamos una casa más grande, más cerca de la central, con 2 recámaras y un patiecito donde planté algunas hierbas, como hacía Teresa. Dividimos los gastos, las tareas domésticas y el respeto mutuo que finalmente encontramos. A veces, cuando estamos sentados en el portal después de la cena tomando un café y platicando sobre el día de trabajo, me pongo a pensar en cómo da vueltas la vida, cómo un momento de humillación puede transformarse en renacimiento, cómo palabras duras pueden eventualmente abrir camino para una reconciliación más profunda y verdadera que la armonía superficial que teníamos antes. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, que nuestra utilidad en el mundo no se acaba con la edad, apenas se transforma, que el respeto no viene automáticamente con los cabellos blancos, sino que necesita ser construido y alimentado diariamente a través de nuestras acciones. Y Eduardo, mi hijo que tanto me lastimó, también aprendió sus lecciones. Aprendió que no existen atajos para el éxito verdadero, que la humildad no es debilidad, sino fuerza, que reconocer los propios errores es el primer paso para superarlos. Cuando ese auto negro se detuvo en mi puerta esa tarde, no podía imaginar que estaba a punto de embarcarme en el viaje más transformador de mi vida. No solo por el nuevo trabajo, la nueva vivienda o el nuevo estatus, sino principalmente porque a los 70 años descubrí que todavía tenía mucho que ofrecer y mucho que recibir. Como decían los pasajeros que transporté durante décadas, a veces lo importante no es el destino, sino el viaje. ¿Y qué viaje ha sido este, mis amigos? ¿Qué viaje ha sido este? Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Quien escuchó hasta el final, comenta ahí abajo la palabra recomienzo. Y no dejes de revisar las otras historias aquí del canal. Aquí en la pantalla hay 2 que te van a gustar. Un abrazo de este viejo que aprendió que la dignidad no tiene precio y el respeto necesita ser una vía de doble sentido.